Hay tantas cosas de decir de este tema, que no es, la plática que voy a dar no es cómo lo utilizamos nada más. Quiero entrar en el fundamento de la tecnología en la vida humana y por qué habilita un nuevo escenario en educación, que en el fondo fue la idea de cómo construimos Botly, que es el proyecto que plantea el actuario. Botly es el resultado de un proceso de pensamiento. Entonces van a ver que la conversación va a ser esencialmente filosófica, esencialmente sociológica, esencialmente antropológica, con elementos que van a desarrollar en la tecnología y su aplicación en el entorno educativo. Entonces me emociona mucho porque no había tenido la oportunidad de nunca darla en este sentido y tengo que reconocer algo fundamental, ¿no? Muy buena parte de lo que van a ver lo pueden profundizar ustedes en 3 grandes artículos de Evandro Agazzi, el uso y el mal uso de la inteligencia artificial, se lo voy a pasar a Gloria para que se los dé. También el artículo del papel de la tecnología en la epistemología de la ciencia moderna, se lo voy a pasar a Gloria. Y una cena maravillosa que tuve con el padre Carrara el día de ayer o antier, donde discutí muchísimos temas de inteligencia artificial con el padre Carrara, que algunos estuvieron en su taller de inteligencia artificial, no sé quiénes, pero que fue brillante. El padre Carrara es el decano de filosofía en el Ateneo en Roma y tuve una discusión maravillosa con él sobre un montón de cosas apasionantes, pero muchas de las ideas que les voy a traer aquí pasan ya de una discusión que tuve con el padre bien interesante. Le puse así a la conferencia, me ayuda con el tiempo a lo mejor Luis, ¿no? Porque me voy a emocionar seguramente, seguro me voy a emocionar. Le puse lo artificial es natural. Quise ser agresivo en la presentación, esto no lo diría en un entorno que no fueran profesores dispuestos a la verdad, porque podría espantar decir que lo artificial es natural. Y podría surgir un natural miedo a decir cómo. ¿Cómo? Si estamos acostumbrados a entender que lo artificial es una entidad separada y lo natural nos es propio. Y entonces hay una sustitución entre artificial y natural. Toda la conferencia va a centrar en ver por qué afirmo que lo artificial es natural específicamente para el hombre y esto nos va a llevar a inteligencia artificial y esto nos va a llevar a los escenarios educativos. Primera premisa de la conversación. Es mentira que el ser humano se adapte a todo ecosistema. Si estudiamos, cuando yo doy antropología en el doctorado, siempre me llama la atención explicarle a mis alumnos cómo los primeros seres humanos no eran verdaderamente buenos para adaptarse a diferentes entornos. O sea, no nos podemos adaptar a todos los entornos naturales que nos presentan. No tenemos nichos, lo dice muy bien el padre Carrara, no tenemos nichos de ecosistema. O sea, no somos especialmente buenos en un ecosistema particular, como la lagartija que corre sobre el agua, o como los perros que se entierran en la tierra, o los leones marinos que nadan en San Diego. O sea, no tenemos un ecosistema específico al que pertenecemos. En cambio, sí somos capaces de integrar los ecosistemas a nosotros. Eso es propiamente humano. En lugar de adaptarnos, decía Paulo Freire, para los que están en pedagogía, el ser humano integra el entorno en lugar de adaptarse a él. Y ese es un signo propiamente humano. Al hacer esto, entendemos que no tenemos un nicho específico natural y ese nicho específico natural que no tenemos nos permite entrar en contacto con todos los nichos. No tener, fíjense, es hasta teológico, ¿no? No tener un hogar real en este planeta nos hace adaptar y convertir en hogar todo lo que nos rodea. Vamos convirtiendo la Antártida en hogar, vamos convirtiendo el desierto en hogar, vamos convirtiendo las islas en hogar. ¿Cómo es que el humano es capaz de, si no pertenece a este lugar naturalmente como la mayoría de los animales pertenecen a sus nichos, es capaz de hacer un hogar de estas cosas? Esto se hace porque es capaz de tener un conjunto de elementos eficaces, de conocimientos eficaces que le permiten adaptar el entorno, no adaptarse solamente al entorno. Entonces, ¿cómo adapta el ser humano el entorno? A través de una palabra primera que se llama técnica. La técnica, y de aquí voy a salir a tecnología y de aquí voy a ir a ciencia, pero la palabra técnica es solamente un conjunto de conocimientos eficaces. ¿Qué significa eficaz? Que son prácticamente útiles para la supervivencia. Cuando yo empiezo a tener en los primeros neandertales o sapiens una transferencia de técnica, quiere decir que aprendo a utilizar pequeñas acciones concretas que puedo repetir sistemáticamente y me permiten obtener beneficios prácticos de mi entorno. Y entonces no me acoplo al mundo que cambia, sino que integro el mundo que cambia a mi manera de ser. El ser humano empieza, por eso dice Chesterton que un milagro que sucede lento es igual de milagroso que un milagro que sucede rápido, porque cuando eso empieza a pasar en la humanidad es una locura. O sea, es una revolución que el hombre empiece a integrarse a los entornos en lugar de adaptarse a los mismos. Y es gracioso, hasta irónico, que el éxito de la supervivencia provenga de una falta de adaptación. Y ya hay todo un tema ahí sobre Darwin que luego podemos platicar. Pero a ver, dice, y esto no lo digo yo, esto lo dice Evandro Agazzi,
En ese sentido, dado que la técnica es el conjunto de acciones externas a lo natural, con artefactos con los que nos adaptamos al entorno, lo artificial es natural para el hombre. ¿Qué quiere decir? Que nuestra manera de interactuar con el entorno es esencialmente artificial, pero tenemos que romper la lógica de que la artificialidad es algo separado completamente de nosotros. De hecho, dice Agassiz, somos una articulación técnica que artificialmente es capaz de integrarse a un entorno natural. Y por tanto, naturalmente para nosotros lo somos. La manera típica de vivir, de hecho lo que nos caracteriza, la manera típica de vivir del ser humano es la manera técnica. El padre Carrara en Piedra y Brasas comiendo un corte de carne hace como 2 días, a las 8 de la noche. Pero cuando me lo dijo, así es la cita Napa, si no Lorena se enoja si no cito Napa, eso lo dice el padre Carrara y cuando lo dijo me impactó. O sea, me dice, la manera típica de vivir del ser humano es la manera técnica. Yo no lo había pensado, porque yo siempre critico cuando alguien tiene un espíritu muy utilitarista, ¿no? El utilitarismo excesivo me genera cierta desazón cuando alguien solamente piensa en su aplicación. Entonces cuando el padre dice, oye Rafa, pero no te estreses tanto con lo práctico, que lo típicamente humano es la manera técnica de vivir. Cuando le discutí al padre le decía, oiga padre, pero no puede ser porque el hombre no solo sobrevive. El hombre no solamente está en criterio de supervivencia, tiene dimensiones culturales externas, por ejemplo el juego o la cocina. Él decía, ciertamente la cocina, comer no es un criterio de supervivencia nada más, es un criterio que ya entra en una palabra compleja que es cultural. El juego es una dimensión cultural. Y por tanto, si bien la técnica es el conjunto de elementos que nos permite supervivencia y somos articulados a nivel técnico, no agota, eso es importantísimo, la técnica no limita al hombre a sus dimensiones culturales. Las dimensiones culturales del hombre superan la articulación técnica. Y esta técnica permite asegurar al hombre no solamente el mínimo de supervivencia, sino que la misma articulación técnica que tenemos nos abre nuevas dimensiones. Mi articulación técnica es la que me permite pintar, por ejemplo. Mi articulación técnica es la que me permite crear música. Mi articulación técnica es la que le permite a Alba escribir un cuento o una poesía. Sin articulación técnica artificial, seríamos incapaces de la creación que tenemos, fíjense qué bonita palabra, en lo sobrenatural. Y dado que es sobrenatural, nos conecta con lo sobrenatural, con un principio de semejanza creador. El principio de semejanza creador que pasa por lo artificial me permite replicar la creación en un mundo que no crea, sino que nada más es inmanente, nada más existe. Eso está padrísimo, porque entonces un pincel que es utilizado para pintar una cueva no solamente es una técnica eficaz que me va a permitir indicar dónde hay comida y sobrevivir, sino que va a ser un medio de expresión sobrenatural. Y en ese sentido, como decía Evelyn Bock en uno de sus libros de Brideshead Revisited, aprendí a que lo sobrenatural me fuera lo natural. Aprendí a que lo extraordinario se me volviera mi ordinario. Creo que esa es la vida del hombre y esa es la vida en relación con lo que llamamos artificial. ¿Qué pasa con la técnica? La técnica en sí misma es acumulativa. Es decir, cuando yo aprendo algo técnico, cuando heredan una receta de cocina, mi mamá y mi abuela y a mí, o cuando heredo una manera de dibujar o de pintar que mi mamá sabía cuando ella era niña, yo voy acumulando. Me dice, mira Rafa, cuando borras con este borrador en este tipo de lápiz te funciona. Y yo digo, no sé por qué, pero funciona. Mi mamá, no sé ustedes, mi mamá cuando cortaba pepino, le cortaba la punta del pepino y la tallaba. Y yo le dije, ¿por qué la tallas? Y me decía que para que no fuera amargo. Nunca supe por qué, nunca lo entendí. Pero me llamaba la atención que mi tía lo hacía y después mi hermana lo hace y yo, gracias a Dios, no corto el pepino y me lo como así, con cáscara. Entonces no tengo que hacer eso. Pero no es cierto, no me lo como con cáscara, es una broma actuaria. No me juzgue. Pero hay ciertas transmisiones acumulativas que carecen de explicación en su fundamento. Entonces, algunas se asumen que funcionan y funcionan, y otras simplemente se da por sentado que funcionan y se repiten. Esa acumulación de la técnica implica una transferencia generacional que van descubriendo variaciones que funcionan y variaciones que no. Entonces yo empiezo a ver que un pequeño cambio a las cosas de cómo las hago resultó en algo más útil o más benéfico para el fin que yo perseguía. Otras empiezan a volverse tradiciones que no tienen un contacto directo con el resultado, pero se empiezan a asimilar en la cultura. Y yo recuerdo mucho una historia de que, creo que es una historia como que está en muchos lugares, como imaginario colectivo. Un amigo me decía que su abuela cocinaba, siempre antes de aventar el bistec al asador, cortaba un pedacito chiquito y echaba un pedacito chiquito del bistec, y ya que se asaba, echaba la carne completa. Su mamá hacía lo mismo, cortaba un pedacito, lo asaba y después echaba la carne completa. Y dice que cuando él se fue a vivir solo, compartí cuarto con él, cortaba un pedacito de bistec y lo echaba.
Y le decía, ¿y eso qué hace? ¿Le da sabor? O es como la naranja en el asador, con la cebolla en el asador, ¿o qué hace? Y me dice que no, y nos pusimos a investigar y resultó que la bisabuela, que seguía viva, nos contó que ella cortaba un pedazo chiquito de bistec porque su sartén era muy chiquito. Entonces, por eso echaba el pedacito de bistec antes. Entonces, la acumulación, pero se fue repitiendo. Esta historia es común porque me han dicho que ha pasado en muchas y que es una historia general en varios lugares. Tal vez lo inventó la bisabuela. Pero es importante entender que la acumulación de la técnica son prácticas útiles que van variando, que no son acompañadas por razones justificadas de utilidad. Eso es crítico de entender. No hay razones justificadas de utilidad. Sé que sirve, pero no sé por qué sirve. Esa es la característica acumulativa de la técnica. Y por eso, después de que los hombres hicimos muchas veces eso, los seres humanos y las mujeres hicimos muchas veces cosas que nos servían y daban resultado, de repente nos empezamos a preguntar por qué es mejor hacer algo de determinada manera. La pregunta por la justificación de la aplicación técnica abrió un nuevo momento. Esto lo hicieron los griegos esencialmente en la tecné griega. La tecné griega, que su traducción literal está como arte tal vez, pero que no engloba lo que entendemos actualmente como arte, está entendida ya en Aristóteles con algo muy concreto, como un conjunto de conocimientos eficaces, este es Sagazzi citando a Aristóteles, conjunto de conocimientos eficaces que acompañan del conocimiento de las razones o causas por las cuales dicho conocimiento es eficaz. Se escucha, o sea, léanlo con calma, está buenísimo, ¿eh? O sea, esto revela, cuando lleguen a inteligencia artificial, es fundamental esta frase. Una cosa es el conjunto de conocimientos eficaces y otra es acompañarlo del conocimiento de las razones o las causas por las que eso que hemos declarado eficaz tiene sustento para ser dicho como eficaz. La epistemia aristotélica, un nivel de conocimiento alto en filosofía, acá está Gustavo, que es filósofo, la epistemia aristotélica nos dice que cuando queremos conocer la verdad, esto en epistemología, queremos conocer la verdad, si queremos secarnos a conocimiento verdadero hay que ir a sus causas. ¿Cómo empieza la metafísica de Aristóteles? No todo ser humano por naturaleza desea saber, y el conocimiento de las últimas causas es el que permite el conocimiento de las cosas. Así es como en la episteme nos acercamos a conocer la realidad. Si yo conozco algo que es verdadero, debo conocerlo por sus causas. La tecné es interesante porque nos dice que hay que fundamentar la opinión práctica por el conocimiento de sus causas y razones. No basta que las cosas sirvan, hay que saber por qué sirven. Dicho mucho más fácil, ¿no? No basta que las cosas sirvan, hay que saber por qué sirven. Y cuando empiezo a estudiar por qué las cosas sirven, empiezo a generar, ¿qué creen que sea? ¿No? De la tecné le sumo un conocimiento de por qué sirve. ¿Quién lo dijo? ¿Quién lo dijo? Tecnología. La tecnología es el logos, logos es teoría. Es cuando yo empiezo a tener razones justificadas para creer por qué las cosas funcionan, paso de tecné como acumulación de supervivencia a tecnología. Esto es una claridad. A mí me sirve mucho tenerla porque cuando explico esto a la gente que va a usar inteligencia artificial y le voy a explicar qué es una red neuronal, hay un problema previo a entender qué es la tecnología y que es un problema previo a qué es entender la técnica. Entonces la gente cree que las inteligencia artificial son computadorzotas así, nada más que de repente aparecieron de la nada, ¿no? Pero el primer pincel que pintó a la primera vaca en la primera cueva está mucho más cercana a los LLMs actuales que nosotros de nuestros perros, por ejemplo. Entonces, esos elementos son un elemento interesantísimo. Por eso llegamos a decir cosas como la medicina es un arte. No sé si alguien dice que la ingeniería industrial es un arte, pero yo lo puedo decir. La ingeniería industrial es un arte. Yo soy ingeniero industrial, no, me estoy burlando de mí mismo, de ningún ingeniero industrial. La actuaría es un arte. Perdón, actuaría. Cuando yo digo que algo es un arte, en un sentido amplio de la palabra, estoy intentando decir que tiene un conjunto de conocimientos que justifican las acumulaciones específicas que dan resultados correctos. Entonces, la profesión y la disciplina tienen un sustrato de conocimiento que permite habilitarla. Y aquí es donde esa articulación de conocimientos nos dan el preludio de la tecnología. Como teoría, como ya ven que siempre nos decían que tratado, pero tratado se queda así como que tratado qué, ¿no? O sea, como teoría, como estudio formal, es una explicación parcial de lo real. Por tanto, la tecnología, este es Evandro, el que lo dice literalmente, aquello que sucede en el interior de la trayectoria acumulativa de la técnica. Me encantó esa definición. Es lo que sucede en el espíritu de la técnica. La tecnólogos es el estudio de las razones que en la aventura humana de ir acumulando conocimientos específicos que son eficaces, tienen razón y sentido. Y en el fondo es la pregunta de un niño.
es cuando un niño ve funcionar algo y dice, ¿por qué la luz se prende? ¿Han visto a sus hijos de 3 años picar y apagar el enchufe de la luz y decir, ¿qué está pasando aquí? Y te dice, pero esto, ¿por qué está pasando? Su hijo está haciendo tecnología. Está preguntándose por razones justificadas para creer en algo que es evidentemente útil. Entonces, ese planteamiento nos lleva a entender que esos cuerpos de conocimiento teóricos que empiezan a explicar los porqués, no solo de lo evidentemente eficaz, sino que también abarca los porqués de realidades no necesariamente técnicas. Mi hijo no nada más se pregunta por qué la luz prende y apaga, sino que se pregunta por qué el sol ilumina, por qué el sol es rojo, por qué el cielo es azul, el efecto Rayleigh y todo lo que sabemos en ciencia. Si bien estamos articulados a nivel técnico y la tecnología organiza la manera en la que justificamos nuestras aplicaciones útiles, no somos solo eso. Hay preguntas que trascienden los elementos incluso tecnológicos. Hay preguntas especulativas por las razones de las cosas que incluso no sirven para nada o parecen no servir para nada. No sé para qué estamos estudiando la antimateria. Han visto este tema de la antimateria y los experimentos que hace el acelerador de hadrones para poder encontrar cuál es el origen de la antimateria y dónde está. Hay algunas aplicaciones en los rayos X, pero así cómo va a servir, quién sabe, ¿eh? Y hay preguntas que nos hacemos sin necesidad de que sirvan para algo en concreto. Estas articulaciones que pretenden explicar el mundo no solo como las justificaciones de las cosas que sirven, ya lo dije, a ver si da lugar ¿a qué? ¿A qué? Al método científico, a la ciencia, ya lo dije. La ciencia ya es distinta de la tecnología y la supera en términos de que utiliza los elementos justificados de conocimiento eficaz, pero no necesariamente conectados a preguntas de utilidad, sino a preguntas de la realidad completa. Y entonces surge una manera de pensar el mundo y una manera de hacer pensamiento científico. La técnica queda distinta a la tecnología y la tecnología distinta al pensamiento científico. Por tanto, tengo que distinguir aquí, creo que sí lo voy a hacer adelante, hay dos maneras de hacer ciencia, la antigua y la moderna. Ahorita voy a explicar por qué es importante este tipo de hacer ciencia. Pero podemos hablar de que la tecnología, ya cuando digo tecnología ustedes me entienden perfecto, ¿no? Es el estudio justificado de los conocimientos eficaces con los que el ser humano se mueve en el mundo. Entonces, cuando digo tecnología, ya es esa, o sea, no son aparatos, no son máquinas, es esto que estoy expresando. La tecnología tiene un cambio epistemológico en la ciencia. ¿Qué significa epistemológico? Una manera en cómo concebimos el conocimiento. El conocimiento es concebido de manera diferente cuando la tecnología toma un papel preponderante. ¿Por qué? Porque hay dos maneras de hacer ciencia. La ciencia antigua, que está basada en la observación, y la ciencia moderna, que es instrumental. Ahorita voy a explicar cuál es la diferencia. Pero, creo que lo voy a explicar con un ejemplo. Es que como tiene mucho que hice esta presentación, ya no me acuerdo. La foto, se me fue el nombre, Cremonini, un astrónomo del tiempo de Galileo, si alguien se acuerda, sópleme, Cremonini creo que se llamaba. En el tiempo de Galileo, Galileo lo invita a ver por el telescopio y le dice, mira lo que estoy encontrando de los cuerpos celestes en el telescopio. Cremonini creo que es este, Galileo es este, ¿no? ¿Y qué creen que hizo Cremonini? O la palabra que estoy diciendo mal. Dijo, ¿cómo crees? En absoluto, voy a ver por tu telescopio. No me atrevo ni a ver por tu telescopio porque no me quiero confundir con tus ideas. Y uno podría decir, seguramente era un religioso que no quería creer en la ciencia, pero no, es que el pensamiento científico natural antiguo se basaba solamente en la observación natural del mundo. Esa es la definición de ciencia antigua, es la observación natural del mundo. ¿Cómo fue que Demócrito llegó a la idea de que había un elemento indivisible, sin división, un átomo, algo sin división en observación natural del mundo? Esa era la manera de hacer ciencia antigua. Pero de repente hubo productos tecnológicos que tenían una justificación de algo útil, que permitían llegar a otro nivel de conocimiento y permitían ver a través de otros ojos. Ya no veía en mis ojos, veía el telescopio, veía el microscopio. Han visto varios premios Nobel últimamente, se han dado, creo que el último se dio a alguien que hace instrumentos de medición. El último premio Nobel de física, o el anterior, o el antepasado, fue para alguien que desarrolló elementos que permiten medir ciertas cosas justamente en el acelerador de partículas. La tecnología transformó la manera de entender la ciencia. Surge una ciencia moderna, donde estamos mediados por productos tecnológicos. Ya ven para dónde voy con la inteligencia artificial, ¿no? La educación está mediada, la educación moderna está mediada por productos tecnológicos, no por aparatos nada más, no por herramientas, sino por elementos que le permitían a Galileo ver cosas que no sabía por qué podía ver, porque no habían descubierto las leyes de la óptica de Kepler, entonces no tenía claro por qué el telescopio le permitía ver cosas que parecían reales, pero no entendía por qué.
Eso transforma el pensamiento en científico por completo, lo modifica. Decían perdonen mi mal latín, no lo voy a decir ni en latín, qué pena. Non fit scientia al per vistum solum, nada más. No hay ciencia solo a través de la observación, decían la ciencia natural antigua. Galileo no sabía por qué el telescopio lo acercaba a la realidad, pero de facto lo acercaba. Desconocía este principio de óptica de Kepler. De aquí surge, esto es bien interesante, surge la idea de la experimentación. No existía la idea de la experimentación. La ciencia antigua o natural era observar el mundo completo, como se veía, total. Y de lo total puedo inducir a través del conocimiento especulativo conclusiones que me permiten explicármelo. Galileo dijo, no, experimentemos. ¿Qué significa experimentar? Idealicemos un fragmento de la realidad para matematizarlo y estudiarlo. Lo voy a separar de la realidad, le voy a poner en pausa, como decían los filósofos de la época, les voy a poner en pausa ciertas características y voy a permitirme experimentar para generar una construcción ideal donde los factores puedan estudiarse. Esta es la ciencia moderna, ¿eh? O sea, ese es el espíritu de la ciencia moderna. Y por tanto es esencialmente artificial. Por tanto, pero noten cómo esa artificialidad tenemos que romper su lógica de dicotomía, como si nos fuera auténticamente ajena. La artificialidad, por eso el título es Nos es propia. De hecho, es nuestra manera con la que interactuamos con el mundo. Eso no nos hace menos humanos. De hecho, es una característica típicamente humana. Y esos elementos hacen que podamos estudiar escenarios que por la experiencia en sí misma no proporcionan escenarios para esta observación ideal. Cuando tenemos que observar, ¿saben qué es lo que quiere hacer el acelerador de partículas en Suiza, el CERN? ¿Saben que uno de sus objetivos es estudiar los orígenes del universo? ¿Qué pasó en los primeros nanosegundos que sucedió en el universo? ¿Cómo se observa eso con los ojos? No se puede. No se puede ver el tiempo de vida que tiene un hadrón. O sea, no se ve. Entonces necesitas mediarlo con elementos que te permiten entender cosas que están fuera de nuestro escenario de experiencia normal. Necesitamos experimentar, poner en pausa pedazos de la realidad. Estos conceptos nos van habilitando para entender bien la inteligencia artificial, para entender cómo la vamos a meter en un aula y qué puede significar que un alumno interactúe con ella, porque todavía seguimos creyendo que su mejor uso es que ya no tengo que hacer mi ensayo porque me lo hace la inteligencia y ya no tengo que calificar ensayos porque me los califica la inteligencia. Entonces todos simulamos todo. Ya llegaremos a eso, van a ver. ¿Por qué todo esto? Porque si la ciencia moderna es observacional e instrumental, es decir, no es antigua en el sentido de que busca encontrar escenarios experienciales reales para verlos, así completos, sino que construye escenarios donde es posible mediar entre instrumentos, hace evidente que lo artificial está en medio de la epistemología de la ciencia moderna. Eso es lo que quiero decir en esta parte de la presentación. Lo artificial es un centro epistemológico de la ciencia moderna. No lo digo yo, también lo dice Agazzi, pero me pareció brillante, porque la ciencia moderna queda revelada como estructuralmente conectada con la tecnología. Es por eso que hay gente que incluso le llama tecnociencia, que creo que también es un error epistemológico llamarle tecnociencia, pero tiene un sentido. La tecnología se vuelve un habilitador central de la ciencia moderna. Los criterios actuales de confirmación de los resultados de nuestras teorías científicas son los productos tecnológicos. GPT es un producto tecnológico. Y como previsión, cuando alguien pensó GPT de lo que podía ser, confirma teorías científicas computacionales. Nuestra manera, de hecho, saben que OpenAI se definía a sí mismo como un startup lab, no como un startup de negocio, sino como un laboratorio startup. Es decir, estaban haciendo experimentos de cosas que veían viables o no viables. Empezaron como una sociedad sin fines de lucro, OpenAI. OpenAI, para que todos tengamos contexto, es la empresa que desarrolla GPT. Entonces, OpenAI con Sam Altman, cuando lo funda, empieza como un laboratorio que está haciendo experimentos de productos tecnológicos que confirman teorías computacionales a partir de cosas que han funcionado útilmente en conjuntos técnicos acumulativos en la historia de la humanidad, y de repente, más rápido de lo que nos imaginábamos, llegaron a un producto tecnológico que confirmó una previsión, que podíamos ser lenguaje natural en interacción entre humano-máquina, con resultados que ustedes ya han visto, son impresionantes e increíbles. La tecnología supera así solo la utilidad práctica que vimos al inicio. Ya no sirve solo para sobrevivir, sino que en el fondo amplifica nuestra capacidad de ser. No sé si ustedes, yo me he emocionado cuando hablo con Botley o con GPT o con quien sea de todas las inteligencias. Me emociona a veces. O sea, me estoy hablando
y me entusiasmo y termino con un afecto emocionado de decir qué bien, qué increíble, qué buen equipo hacemos. ¿Tienes novia? Ese afecto que surge, esa emoción que surge, es porque no nada más me revela una manera de hacer rápido mi trabajo, me revela una manera de conocerme a mí mismo distinta y una manera de crear distinta y una manera de experimentar el mundo distinta. Y eso, lo decimos, es la revolución de la IA, no, si te pones a pensar, nuestra ropa nos permite experimentar el mundo distintos. Nuestros lentes, nuestros libros, nuestras plumas, todo artefacto que nos rodea, no nada más nos hace reducir la carga de tiempo que invertimos en las cosas que queremos lograr, nos ayuda a ser auténticamente lo que somos. Y tiene una dimensión que supera esos campos iniciales. Voy entrando ya a la máquina de inteligencia artificial. La máquina, su ventaja, dice Agassiz, que no tiene secretos, que para la máquina todo es conocido. Van a decir a alguien, oye, para mí no. No, pues, pero para alguien sí, porque cuando la máquina se creó, un elemento es que la máquina no tiene unidad. Cuando discutía con el padre Carrara en la cena, teníamos una discusión especial entre animal y máquina y comunicación, ¿no? Y yo, después de discutir mucho si era posible o no una comunicación animal-máquina similar a animal-animal, muy interesante la discusión de esa, me dice, a ver, Rafa, el problema es que la máquina no tiene unidad. La máquina es analítica, está conformada por partes que se separan y se unen, pero su unidad depende de su articulación en tanto partes. En cambio, hay una base biológica en el animal y en el humano que son unidades en sí mismas. Y por tanto, antes de construir la máquina, sabemos cómo funciona y por qué funciona. Y la observación a través de la máquina requiere la integración de nuestras facultades. Esto está en negritas. No había puesto nada en negritas. Esto está en negritas porque si alguien ve por un microscopio, va a haber manchas. Si no tiene una organización de sus facultades para no ver manchas, para ver algo. Cuando alguien ve un telescopio, va a ver, como si yo en el eclipse vi nada. Porque en mis facultades, algo andaba mal en mis facultades, que no me permitían aprovechar la máquina. Cuando alguien usa GPT, no va a haber algo mágico detrás de GPT, va a haber la manifestación de sus facultades. Si no hay facultades, no hay amplificación y por tanto no hay output. Y por eso hay gente que me dice, es que GPT no es para tanto, y yo hasta me escandalizo. O sea, le digo, ¿cómo no es para tanto? No, es que ya le pregunté una cosa y no sabe tanto. Es extraño, porque es como decir, el telescopio no ve tan fuerte. O sea, el microscopio no descubrió la enfermedad. Es que ni el microscopio ni el telescopio descubren planetas y enfermedades, los descubren habilidades humanas que están articuladas, facultades que se manifiestan a través de herramientas. Entonces, ese es el primer cambio de mentalidad fundamental en el uso de inteligencia artificial. El centro no está en la capacidad de la herramienta por sí misma, porque de hecho no existe tal cosa, sino que lo que está es en la estructura de las facultades que habilitan esta ciencia moderna. Lo padre es que estamos haciendo ciencia, ¿eh? Nos pusieron a la mano, yo no sé, si alguien me dijera cuánto cuesta GPT y no me dijera, y me dijera que tengo que pagar 5,000 pesos mensuales, capaz que los pago. O sea, si me dieran 10,000 pesos, ya le diría al actuario que a lo mejor me ayude a pagarlo. Pero esos elementos de tener al acceso una herramienta que me permite una mediación con el conocimiento de la humanidad para desplegar mis capacidades y poder generar elementos nuevos, es un momento histórico interesante. O sea, en sí mismo, con la visión aislada donde creemos que es una entidad separada de mí que me va a quitar mi chamba, es horrible, ¿no? Pero cuando lo ves como un amplificador de una capacidad bien articulada que permite entonces no solo resolver mejor tus necesidades técnicas, sino manifestar mejor lo que eres, se vuelve algo increíble. Dado que hemos dado un recorrido interesante sobre la técnica, tecnología y ciencia en el desarrollo de la civilización, podemos abordar ahora ya inteligencia artificial. Perdónenme que me tardara tanto, es que nunca había tenido la oportunidad de hablarlo con maestros y me emocioné. Tenemos mucho más claro que lo artificial no es una entidad adicional o separada del humano. Quisiera esto quedara súper claro. Cuando le decía a los rectores, en una semana voy a tener 20 minutos con los rectores, no voy a poder explicarles esto, pero si algo tiene que quedar claro es que la tecnología, los productos tecnológicos, no son entidades adicionales o separadas del humano, no son naturales. No quiere decir natural en términos de las montañas, porque la gente entiende lo natural como la naturaleza, como los pollos. ¿Han escuchado este cuento de Cortázar que dice los pollos cocidos, no crudos como corren en el campo? Entonces, este elemento de aquí es que natural quiere decir que nos es propio, no que es biológicamente encontrado en la naturaleza. Eso hay que distinguirlo. Si más bien nos es natural. Por tanto, es preciso renunciar a la idea de la IA
como algo externo, como si no fuera una cosa auténticamente, como si fuera una cosa auténticamente lejana a nosotros. Como si hubiera en un cuento de Chekhov, dice, en La Nueva Dacha, dice, había como un muro invisible que separaba al pueblo de la familia que vivía en la Nueva Dacha, y era intraspasable, no podías llegar a través de él. Eso es mentira en términos de tecnología. La tecnología es una integración con nosotros. Y la inteligencia artificial tiene dos dimensiones en tanto tecnología, la de simulación y la de emulación, dice Agatsi. Es bien interesante, la de simulación es una imitación que nos ofrece maneras de entender las cosas. Es como una marioneta. Cuando yo meto la mano en una marioneta y la hago que simule el comportamiento de un actor, pero realmente es una mano, una marioneta que está siendo utilizada. Y otra es la emulación, que es la generación de funciones humanas. Es crear un avatar con inteligencia artificial que se comporta como un actor. Es poner un robot, si pudieras tener un robot que actuara como un actor. Ya no nada más hay la imitación, que no permite declarar identidad, sino la emulación. Aquí tenemos un problema educativo, porque si yo dejo un ensayo que el alumno va a hacer con GPT y yo lo voy a calificar con GPT, ¿en cuál de las dos estamos? Simulación. Estamos imitando funciones. Imitando. Yo hago que la tecnología me ayude a imitar la función de cómo califico, y tiene un beneficio. ¿Cuál creen que es el beneficio de la imitación? El ahorro de tiempo. El ahorro de tiempo. Y está bien, es eficiente y es útil, es correcto. O sea, no está mal, quien no quiere tener más tiempo para su familia y para sus hijos, pero está raro porque entonces el proceso educativo queda limitado a una mera identidad simulada donde tú haces una actividad de una manera y yo te la califico de otra, donde lo más que hemos hecho son marionetas. Hemos metido la mano en un muñequito, haz como que hagas tu tarea y yo te la califico. Entonces le entregamos calificaciones y retroalimentaciones que, si bien tienen algo de valioso, no son emulativas. Para ser emulativas implica la amplificación de la capacidad del alumno y la amplificación de la capacidad del docente. Es decir, implica una transformación, ¿se acuerdan lo que les dije de Galileo? Implica un despliegue de mis facultades a través de la herramienta, para que el despliegue de las facultades a través de la herramienta me ayude a ser mejor humano. Ya se puso romántico eso, pero me ayude a desplegar mejor lo que soy. Esa sería la expresión. A desplegar mejor lo que soy a partir de eso. Y es por eso que tenemos que empezar a entrar en los términos de inteligencia artificial, con este espíritu de intentar emulación para utilizar funciones que amplifiquen nuestra capacidad. Hay algunos conceptos que quiero tocar de inteligencia artificial que son fundamentales para lo que voy a platicar ahorita que sigue. No voy a entrar. ¿Alguien está formado en ciencias de la computación? Aquí, levanta la mano. ¿Uno? ¿Nada más uno? ¿Dos? Y no levantaron la mano. Dos están formados en ciencia de la computación. Entonces nadie sabe qué es una red neuronal. Una red neuronal es un algoritmo de aprendizaje de máquina. Ahorita voy a explicar qué es aprendizaje, pero es un algoritmo que permite, se llama red neuronal porque intenta imitar la manera en que funcionan las neuronas para aprender. Y ChatGPT, Generative Pre-trained Transformer, la palabra T de GPT, es una red neuronal. Es una red neuronal muy eficiente. Entonces, las redes neuronales son las técnicas, ya cuando digo técnica ya significa algo, porque luego decimos técnica y no significaba nada. La red neuronal ya es una técnica específica, parte de un corpus tecnológico en ciencias de la computación, en un marco científico de los sistemas computacionales, que permite desarrollar los LLM, los lenguajes grandes, los modelos grandes de lenguaje, los Large Language Model. Esos modelos de lenguaje grandes, los LLM, ChatGPT es una interfaz de chat con un LLM. Pero tienen que distinguir esos dos elementos. El LLM es un motor entrenado, y te voy a explicar cómo se entrena, pero es un motor entrenado que interactúa a través de una interfaz. Una interfaz es un medio a través del cual se comunica con el usuario. ChatGPT es un tipo de interfaz que permite a nosotros como usuarios interactuar con un LLM súper potente. ¿Qué es lo maravilloso? Que nos cobren 300, 400 pesos por interactuar con ese nivel de LLM. Gemini es lo mismo, es un LLM. Bing, por ejemplo, para que me entiendan, Bing no es un LLM. Bing es un chat que se conecta a GPT. De hecho, quienes han ocupado Bing se dan cuenta que agregó funciones sobre GPT. Botly no es un LLM, es un producto construido sobre GPT. Es un producto construido no sobre ChatGPT, sino sobre el LLM GPT. Porque aparte, estas compañías nos permiten pagar, de todo tiene el maldito dinero, pero si pagas, puedes jalar llamados de los motores LLMs y puedes construir tus propios productos sobre un motor.
Entonces yo puedo darle personalización a mi propio agente, no como los own, ya todos conocen los OwnGPT, ¿no? Donde tú le das un poco de contexto y se porta de cierta manera. No, yo puedo jalar el motor, no el chat. Puedo jalar el motor y puedo construir sobre ese motor algo que sea mío y que atienda la necesidad de mi industria. Entonces ya está claro red neuronal, LLM. El aprendizaje y el entrenamiento. Mucha gente cree que cuando habla con GPT o con Botly o con cualquier herramienta, está siendo entrenada y está aprendiendo de tus conversaciones. Lo cierto es que GPT no aprende en vivo de tu conversación. Lo que hace es utilizar su entrenamiento para responder la interacción que tiene contigo. Y puede personalizar esa respuesta a partir de una cosa que se llama ventana de contexto. Es decir, le puedes decir, quiero que aborde, es como cuando nos daban las clases de prompt engineering, que te decían, dile que se porte como un revisor de estilo. Eso es un poquito de una ventana de contexto. Las ventanas de contexto que tiene atrás GPTO, alguien ha usado GPTO, el nuevo, el distinto con 4, se comporta muy distinto a GPTO, o sea, es más estructurado, te hace todo como en bullets, eso significa que tiene una ventana de contexto especial. Las ventanas de contexto permiten decirle al motor de qué manera puede comportarse, pero eso no entrena al motor. ¿Cómo se entrena un motor? Con una red neuronal que le da vueltas y vueltas a la data, vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas, y dice, ahora sí, ya aprendí como máquina. Pregúntame lo que quieras. Y le preguntas de conocimiento con el que no fue entrenado, y si responde bien, dice, estoy siendo eficiente para mi entrenamiento. Imagínense, esto se lo explico a mi hijo cuando me pregunta, le digo, imagínate que estás entrenando natación. Entonces, tú estás entrenando en la alberca, entrene y entrene, entrene, siempre son 25 metros tu alberca, siempre scroll, estás entrenando y cambias algunas condiciones para entrenar. ¿Qué pasa si hay olas? Si yo le hago olas con la tablita. ¿Qué pasa si te sale el jabón Google? ¿Qué pasa si cuando te saltas no brincas lo suficientemente lejos? Después de entrenarte en varias condiciones que están a tu alcance, vas y te metes a una competencia de aguas abiertas y dices, a ver qué tanto me jaló entrenar en la alberca con esas condiciones en un escenario desconocido. Y resulta que 80% eficaz, acabas la competencia. Eso es lo que hace la máquina. La máquina le das data, aprende, ahora habla Pilu con la máquina. Y si la máquina te responde bien, quiere decir que su entrenamiento está funcionando. Después puede ser que la empresa agarre todos los chats y los reentrene, los vuelva a meter en la red neuronal para que vuelva a aprender de ella. Este proceso, perdón que se ponga técnico, se llama fine tuning. El fine tuning es lo que hace que la computadora vaya aprendiendo más, está aprendiendo más. Pero lo que tú le metiste en tu chat a GPT, en ese momento, no está siendo aprendido. Y no funciona como una base de datos. No crean, mucha gente cree que lo guarda como en una nube, donde después consulta y busca lo que dice la base de datos y regresa. No funciona así. Esa data se tiene que entrenar a través de una red neuronal específica para llevarla. Ahora, la memoria de GPT es muy específica de entender, porque su memoria es su contexto. Las ventanas de contexto tienen un nivel de tokens de memoria, y esos tokens de memoria pueden ser utilizados en cada interacción. Si ustedes hablan con Botly o con GPT y le dicen hola, y él te contesta hola, explícame física cuántica, claro que sí. ¿Qué quieres que te explique? Explícame qué es la antimateria. Y hablas 10 minutos con él. Cada vez que tú le hablas, lo que hace en el fondo es meter toda la conversación otra vez y tu nueva pregunta. Toda la conversación otra vez y tu nueva pregunta. Llega un momento donde, como yo hablaste un montón con él, que ya no le cabe toda tu conversación y empieza a olvidar, empieza a dejar lo primero que le metiste. Entonces, por eso les pasa a veces que dicen, oye, ¿qué pasa? Ya no me entiende. Pues que llevas 1 hora y media hablando y para ti le estás metiendo una pregunta nada más, pero no, le estás metiendo toda la conversación y responde, toda la conversación y responde. Cada vez se abren más las ventanas de contexto en tokens, pero entender esto les va a ayudar incluso a usarlo en la clase, a entender cómo funciona una ventana de contexto y que no se olvida. Botly lo que hace padre es que Botly el alumno puede pinear cosas que no quiere que olvide la computadora. El alumno dice, esto no quiero que lo olvide, le da clic y eso la computadora tiene una instrucción de no pasarlo a una ventana de contexto normal donde pueda olvidarla después de que supere los números de tokens. Y última cosa importante, consulta. Una de las anécdotas que más tengo es que me dicen, es que Rafa le pedí artículos científicos y los inventó, entonces no sirve. Y yo le decía, es que, o sea, sí, no, o sea, un motor generativo, su trabajo es generar, no consultar. O sea, su función central es generar a partir del conocimiento entrenado. Cuando tú le pides, dame 5 artículos de neuroanatomía, lo que hace es, ¿cuáles deberían ser los mejores 5 artículos de neuroanatomía? Y los crea. Y por eso te da un título y te da hasta un autor y tú dices, lo inventó. Generó una propuesta a partir de su entrenamiento de lo que debería existir en ese campo. La consulta es un mecanismo técnico diferente.
Botley, nuestro agente, lo que hace es que cuando haces una pregunta de dame 5 referencias, hay una cosa que se llama detección de intención, detecta esa intención y se conecta a la biblioteca de la universidad, busca referencia en la biblioteca de la universidad y te da una referencia. Pero es fundamental entender que eso no es generativa, eso no es inteligencia artificial. Eso es combinar la búsqueda semántica o la búsqueda en base de datos con SQL con un trabajo generativo que después te permite desarrollar sobre esa búsqueda. Entonces, por eso les inventa resultados, porque si tú le pides que busque y no estás activando Bing o no estás activando la función de search, lo que hace es generar, porque esa es su función. Pero no es que esté funcionando mal, o sea, está funcionando bien. El problema más bien es que nosotros no entendemos qué podemos y qué no podemos esperar de ciertos niveles de interacción. Ya voy a acabar, se los prometo. Principios de propuestos de interacción con inteligencia artificial. Estos son los principios de Botley, de la empresa que creamos, y son los con los que hablamos y decimos, ahorita les voy a platicar qué es lo que hemos hecho con Botley en este semestre, pero estos son los principios que les damos a los alumnos que entran a Botley. Es curiosidad y no aceptación. La inteligencia artificial debe promover tu manera de preguntarte el porqué de las cosas a la manera de la tecnología y no aceptar el resultado como algo dado que debe ser entregado. Entonces, no se entrega nunca nada que salga de la inteligencia directamente, porque eso produce una sensación acrítica del pensamiento, incluso, diría muy bien ayer en el panel de FIMPES, una involución de las capacidades humanas. Segundo, no sustituye tu esfuerzo, no simula, emula, y por tanto amplifica en lugar de sustituir. Entonces, los instruccionales que ocupan inteligencia artificial para crear contenido no están siendo sustituidos en los que ellos hacían, sino que deberían ser amplificados en su capacidad de diseño. Y esa amplificación en la capacidad de diseño exige que llegues a un resultado mejor. Porque si ciertamente llegas al mismo resultado que tú llegabas, pero ahora llegas más rápido, pues eventualmente no lo vas a hacer tú. O sea, para darle clic, ¿no vieron Los Simpson cuando Homero tiene un pájaro que le da sí y no a la planta nuclear? Eventualmente el pájaro lo sustituye, o sea, ahí sí. O sea, si estás siendo simulado, si estás llegando a lo mismo que ya hacías, pero más rápido, eventualmente va a haber un pájaro que le pique sí y lo va a hacer sin ti. El chiste es que amplifique esa capacidad para que llegue más lejos. Tercero, imperfección, no perfección. Lo que genera la inteligencia artificial no es perfecto. Todavía tengo un amigo doctor del SNI que me dice, es que Rafa se equivoca. Le digo, pues sí, tú te equivocas. O sea, Einstein se equivoca. Todo el mundo. Ya vimos que la tecnología es un medio que nos permite vaciar nuestras facultades. No hay perfección, no hay exactitud. No podemos decir, yo no puedo trabajar para construir una máquina que sea perfecta. Incluso no tiene sentido a nivel ontológico, o sea, no tiene sentido. Es incluso hasta Frankenstein, ¿no? Es como Mary Shelley y el Prometeo moderno. Hay que hacer un cuento de eso, es el nuevo cuento que hay que hacer ahora, porque la pretensión de la perfección en la máquina es hasta aberrante, es hasta monstruosa. Cuarto, curioso. Mira, no sé copiar y pegar. El 5, acompañar, me faltó sí, ahí están los 5. Acompañar y no resolver. Puse 2 veces el de curiosidad, por eso dije lo de copiar y pegar. Acompañar, no resolver. El chiste es que queremos que los alumnos se sientan acompañados por un agente que amplifique su capacidad de estudio, no sustituya su esfuerzo. Pero para eso hay que convencer al alumno de un cambio de mindset y de qué es la tecnología, qué es la técnica, qué es la ciencia, cómo esto se vincula a su desarrollo profesional. Pero eso implica un cambio cultural y, por tanto, no basta dar una herramienta, no basta darle GPT al alumno ni al maestro. Hay que hacer un cambio cultural. Nosotros trabajamos en talleres con profesores, talleres con alumnos, para dar cambios de mindset del uso de la herramienta en el marco de un nuevo diseño educativo. Por eso van a ver quien haya dado el cerebro que aprende en Anáhuac Online, creo que no está la maestra, creo que es Mónica, no sé quién la da, ya tiene Botley, es la primera materia de Anáhuac Online que tiene Botley, y es interesante porque está en la estructura del diseño. Entonces, la manera de enfrentarse al video, a la lectura, al material, va exigiéndote ciertas conversaciones con los elementos de la materia. Entonces, mira, aquí está Alfonso, que es de la maestría en neuroeducación, son los primeros en meter Botley a las herramientas, y el nivel de satisfacción del alumno es increíble, pero no dice, ay, qué padre en lugar de mi profesor, dice, qué buena experiencia con mi profesor, porque ahora le saqué más provecho gracias a que la herramienta es como un telescopio que cuando mis facultades se organizan me permiten ver mejor. ¿Cuáles son las experiencias educativas que deben tomar en cuenta? Que hace Botley, y GPT lo puede hacer cualquiera, cómo explicamos un concepto complejo, cómo ayudar al estudiante a realizar mejores actividades, cómo preparar a estudiantes para mejores evaluaciones, cómo acompañar a estudiantes con recorridos personalizados y cómo obtener indicadores del proceso de aprendizaje. Esto es lo que nosotros construimos detrás de nuestra herramienta. Nuestra herramienta, cuando se la dimos a los DEIs, me decían, oye, Rafa, pero esto no me jala para producir contenido. No, está hecha para que el alumno aprenda.
Entonces, Botley tiene una función donde si el alumno pregunta un término, detecta la intención, tiene un camino pedagógico de cómo abordar un tema complejo y lo acompaña explicándole el tema complejo. El profesor sabe dónde lo puede usar. Si tengo un tema especialmente difícil, yo doy antropología. Yo no creía que era tan malo explicando dignidad humana, pero resulta que sí. O sea, que mis alumnos hacen muchas bolas cuando les explico dignidad humana. Y les doy Botley y les digo, en la tarde hablas media hora con Botley sobre dignidad humana. Y un alumno me busca y me dice, oye, Rafa, Botley está mal. Le digo, ¿por qué? Me dice, porque tú dijiste en clase que la dignidad humana se puede perder y Botley insiste en que no se puede perder. Le digo, entonces el que está mal soy yo. O sea, perdóname, o sea, yo jamás quise decir eso que me entendiste, qué pena. Pero qué bueno que está la herramienta para que me hagas ver que mal lo explico las cosas. ¿Cómo haces eso con Botley? Nosotros trabajamos dándole contexto con nuestra bibliografía, nuestros caminos de pedagógicos, nuestras estructuras educativas, y entonces Botley no se comporta como GPT, se comporta como un acompañante educativo del estudiante. Esta función que tenemos nosotros está buenísima. Ahorita les voy a enseñar unos testimonios de alumnos que lo usan, que dicen, ahora antes de entregar mi tarea, la idea de esa función es que antes de entregar su tarea, que se la ponemos cada vez más difícil, se la entrega a Botley. Botley tiene las rúbricas, los criterios, todos los elementos de evaluación, y le dice, yo te voy a ayudar a mejorar tu tarea antes de entregártela. No te la voy a calificar y tu profe no te la va a calificar así. Yo te la voy a revisar y te voy a decir dónde puedes mejorar y te voy a llevar un histórico de tus áreas de mejora en tus entregas para que veas cuáles son tus criterios donde más débil tienes el tipo de actividades que entregas. Y sobre eso lo va a ir desarrollando. ¿Cómo preparar a un estudiante para las mejores evaluaciones? Es el más usado de los estudiantes. Les permite crear exámenes personalizados, suben sus apuntes, suben bibliografía. Trabajamos con interfaz generativa, cambia la interfaz y se les pone un examen personal a cada uno. Cómo acompañar estudiantes con recorridos personalizados, les hace su propia ruta y cómo se obtiene. Esto está padrísimo, lo acabamos de hacer. El profesor puede buscar cuál es mi alumno que más ha interactuado con Botley, de qué temas está hablando, cómo le ha ido en sus exámenes, qué se ha hecho. Yo le puedo subir como profesor un examen base con apuntes. Botley genera 35 exámenes. El alumno cuando mete su código le da su examen personal, califica, registra el resultado y el profesor puede preguntar cómo le va en su examen personal a cada estudiante en función de lo que está haciendo. Las cosas se van abriendo muchísimo. El problema es que cuando es utilizada con la finalidad de resolver, termina no resolviendo y por tanto hay un riesgo de involución de capacidades humanas. Si seguimos haciendo que me ahorre tiempo, vamos a perder capacidades. Si yo sigo haciendo que mi alumno gaste menos tiempo y yo gaste menos tiempo, vamos a perder capacidades. Así como la amplificación es un escenario positivo que abre nuevas alternativas, la atenuación de las propias capacidades es un escenario muy negativo. Cierro platicándoles, hubo 700 estudiantes presenciales en la primera prueba de Botley, 150 estudiantes en línea y 90,000 interacciones, 90,000 preguntas en 3 meses y medio. Estos son los numeritos de cada universidad que ha participado: Tampico, Querétaro, México, Mayab y Anáhuac Online. ¿Cuántos alumnos tuvieron? Querétaro tuvo 36,000 interacciones, pero es interesante, el YES tuvo 13,000 interacciones, de las cuales un grupo de medicina tuvo casi 10,000 interacciones. Descubrimos que los grupos de salud lo ocupan brutalmente amplio este contenido. Este es lo que dice una alumna de neurobiología de Tampico, de hecho. Dice, me ayudó a muchas dudas que tenía en mi clase y se me dificultaba comprender. Con la manera de explicar de Botley fue la función que más me gustó. Me fue súper fácil de entender y también evaluar me ayudó a prepararme para mis exámenes y creo que de verdad me fue mejor en este semestre por su uso. Se fijan que no sustituye al profesor. O sea, no está ahí para quitarnos el trabajo a nadie. Está ahí para amplificar una capacidad y obviamente va a exigir más. Cierro con esto, hay que ser sinceros, va a exigir más. Una vez alguien me dijo, oye Rafa, se van a dar cuenta que no sé de mi estudio. Si no sabes de tu campo, sí estamos en un problema, ¿no? O sea, si Botley le va a ayudar a llegar mucho más lejos, a hacerte preguntas mucho más críticas y a ser mucho más exigente en tu clase. Y vas a tener que estar muy bien preparado. Y qué bueno que también tienes un Botley para ti, para que te ayude, pero no se vale decir que como es peligroso que se den cuenta que no sé, mejor no se los doy, ¿no? Eso está difícil. Maestros, con esto cierro, perdonen que me emocioné, les avisé que me iba a emocionar. Sintetizo muy rápido para que lo tengamos. Recuerden, hay una diferencia entre técnica, entre tecnología y ciencia. Hay una diferencia entre ciencia antigua y ciencia moderna. Lo artificial, en el sentido natural de que nos es propio, es natural, no naturaleza, como lo entendemos. Y dado que lo artificial nos es propio, permite amplificar, no sustituir nuestras capacidades. El riesgo que tenemos es abordar la tecnología como una simulación en lugar de una emulación y, por tanto, atenuarnos en lugar de amplificarnos. Muchísimas gracias.